Sí, sí, sí. Este es el típico mensaje que sale al inicio de los videos. Lo que estás a punto de ver está lleno de opiniones personales, puntos de vista subjetivos y comentarios que podrían no coincidir con los tuyos. ¿Escandalizado? Tranqui, es normal, se llama pensar distinto y todavía no es delito, al menos no por ahora. Las opiniones expresadas aquí son totalmente nuestras y de cualquier alma valiente que se sume como invitado. ¿Son verdades absolutas? No, ¿Son ideas debatibles? obvio que sí, ¿Son nuestras? totalmente. Si te emociona escuchar distintas posturas, debatir y enfrentarte a una que otra idea diferente, ponte cómodo. Resumen express, no te lo tomes personal y no te lo tomes literal. Bienvenidos al canal. Pasen, escuchen y déjenos sus opiniones y un buen like. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de No es Chendo. El día de hoy estamos ya grabando el episodio número 25 y pues le agradecemos también a David Fajardo por acompañarnos. David tiene 31 años, estudió Derecho y también acaba de terminar la maestría en Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural. Cuéntanos un poquito sobre esta maestría. Claro que sí, un saludo con todas, con todos. Gracias, Chris y yo, por la invitación. Un gusto muy grande ser parte de este espacio. Entonces, la maestría de Derechos de la Naturaleza es súper interesante porque mezcla los derechos de la naturaleza, ¿no? Todo el conocimiento alrededor de esta nueva rama del derecho, con la justicia intercultural, que a su vez también es una mixtura de dos áreas del conocimiento dentro del mundo jurídico, ¿no? Estamos hablando de la administración de justicia ordinaria, sí, con un enfoque intercultural, pero a su vez también con la administración de justicia de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Y ahí suceden una serie de choques, pero al mismo tiempo suceden una serie de diálogos, una serie de conversaciones bien interesantes que generan, que sobre todo conflictúan las relaciones sociales alrededor de este mundo, ¿no? Tal y como las conocemos. Entonces yo, digamos, yo estudié Derecho y soy abogado específicamente porque quería dedicarme a estas cuestiones de la defensa de la naturaleza, defensa de los pueblos y las comunidades. Y fue una suerte grandota que en la Universidad Andina se haya abierto esta maestría. Y nada, ahí trataba de terminar la tesis en medio de tanta cosa. Y justo antes de comenzar el podcast me comentabas, bueno, preguntaba, ¿por qué eres una persona que está como que en el espacio público como tal frecuentemente? Y por ejemplo, a veces se ve que te identifican como, justo te decía, activista ambiental, pero tú me decías que más bien como ecologista. ¿Qué significa o cuál sería también la diferencia entre los dos? Ajá. O sea, sí, o sea, creo que activista ambiental sería algo así como más general, ¿no? Ya. Una manera muy genérica de decirle a esto, pero si me preguntas, yo efectivamente digo que soy ecologista y me identifico como ecologista porque, digamos, los conocimientos y el ámbito de acción en el que trabajo con mi activismo derivan de un área de las ciencias políticas que se llama la ecología política. Y la ecología política básicamente es esta área de las ciencias políticas que toma conocimientos, ¿sí? Principios, que toma además categorías, ¿sí? Construye todo un marco epistemológico alrededor de el conocimiento que viene de la ecología. Y la ecología es una ciencia exacta que deriva de las ciencias biológicas. Y la ecología lo que hace básicamente es estudiar las relaciones existentes en el mundo, ¿no? Nos permite entender que aquello que definimos como naturaleza, sí, en realidad es un conjunto de relaciones complejas, es un sistema de relaciones complejas y que son además los elementos que los componen, podemos clasificarlos entre elementos bióticos o abióticos, bióticos los que tienen vida, bióticos los que no. Son interdependientes. Entonces, esa interdependencia, ese carácter sistémico, esas relaciones, es lo que estudia la ecología, ¿no? Entonces, todo eso luego se traduce en un lenguaje de las ciencias políticas y desde ahí se va construyendo también un quehacer político, por decirlo de una forma, ¿no? Que se deriva en muchas áreas, ¿no? Hay una ecología política que efectivamente es académica, ¿no? Que estudia, investiga. Y por otro lado, o sea, digamos, hay una ecología política que también se transforma o se traduce en acciones políticas que buscan una transformación social desde esta área del conocimiento, ¿no? Entonces, el ecologismo, pensado como activismo, ¿no? Así como un accionar político, lo que busca es efectivamente
transformaciones en las sociedades humanas que permitan el respeto a estas relaciones ecológicas que mencionaba antes, que son complejas, que son y que son gigantes, ¿no? Que generalmente no las entendemos o no las visibilizamos, y que entre otras cosas también busca, por ejemplo, que las sociedades humanas se vayan adaptando a estas relaciones ecológicas y que vayan respetando límites que existen en estas dinámicas y en estas relaciones. Y de ahí surgen, por ejemplo, los objetivos de defender ecosistemas como los páramos, como Quimsacocha, los objetivos de proteger capaz hasta elementos de la naturaleza más individuales, ¿no? Como la protección de un río, por ejemplo, la protección de un cerro, incluso la protección de animales no humanos, ¿sí? Porque los seres humanos también somos animales. Entonces eso también es parte, digamos, del entendimiento de la ecología política. Y claro que ha habido una evolución histórica, ¿sí? No es lo mismo hablar de ambientalismo que ecologismo, y no es lo mismo hablar de conservacionismo, de naturalismo, que son distintas etapas de este pensamiento histórico, ¿no? Y que se han venido desarrollando hasta lo que ahora entendemos como ecologismo, y esta área mucho más amplia y mucho más compleja. Eso para tratar así de reducir. Yo, sinceramente, soy desconocedor como tal del tema, entonces seguramente vayan apareciendo muchas preguntas por ahí. Pero justo en esta semana, estos días, incluso días anteriores, veía que aquí en Cuenca hubo el Festival Internacional, ¿fue? De Justicia Ambiental, si no estoy mal. Sí. Ajá. Y veía ahí, por ejemplo, que ayer tú ibas a estar en un foro, si no estoy mal. Sí. Y en tu descripción decía que tú entraste en este mundo a los 15 años, mundo del ecologismo. ¿Cómo llega el David de 15 años a enterarse de esto y cómo le llega a gustar? O sea, no sucede tampoco así como que yo tenía 14, cumplí 15 y ecologista, ¿cachai? ¿No? Es más bien, es un desarrollo personal individual y colectivo, obviamente, que se fue construyendo a lo largo de los años. O sea, por ejemplo, yo desde Guagua tenía una conexión muy fuerte con los seres no humanos. Métele ahí a todo lo que no sea humano: gatos, perros, palomas, arañas. ¿Plantas pueden ser? Y luego las plantas, por supuesto. Sí, yo me acuerdo de un momento, habré tenido 5 o 6 años. Había un señor que llegaba a arreglar el patio, el jardín de la casa de mis abuelos, y yo era muy amigo de ese señor. Realmente era muy amigo de ese señor. Cuando él llegaba, yo me sentía muy feliz porque podía salir a trabajar con él en las plantas, porque me encantaban las plantas. Y me acuerdo que un día yo llegaba de la escuela, el señor estaba trabajando, y veo que el señor está cortando un árbol de tomate de chupar. ¿Yo? Y qué bestia, cómo me dolió eso. Hasta ahora me acuerdo cómo me dolía ver que el señor le está cortando al árbol, porque era un árbol al que yo le quería, o sea, literalmente le quería ese árbol, porque yo iba a coger las plantas del fruto, ¿no? El tomate, y luego hacía jugo, le ponía azúcar y le comía así, y era buenazo. Entonces, y en ese momento me dolió tanto que en serio lloraba y le gritaba al señor que le deje de matar al árbol, que no tiene por qué matarle, que ni sé qué. Y el señor asustado, ¿no? Obviamente, tuvo hambre ahí gritando. Y solo me decía, pero es que su abuela me dijo que le corte el árbol. Y sí, pues tenía toda la razón en ese momento, que iba a decirle a mi abuela: oiga, no, que Claro. Pero, o sea, este momento que te estoy contando ahora es como una referencia, ¿no? De esa conexión. Y te soy sincero, no creo que sea una conexión que solamente yo tenga, ¿sí? O que solamente las personas que se identifican como ecologistas tienen, sino yo creo que todas las personas la tenemos, ¿sí? Todas las personas la tenemos desde pequeños, nos atrae, nos entusiasma, nos fascina, nos da hasta curiosidad este mundo al que definimos como naturaleza, o estos otros seres a los que vamos definiendo como naturaleza, ¿no? Pero lamentablemente la modernidad, ¿sí? Que es un sistema de pensamiento, es todo un marco epistemológico, es decir, un sistema de pensamientos, un sistema de conocimientos, y es un marco además ontológico, que es un sistema de cómo definimos a los seres, ¿verdad? Dentro de la modernidad, y sobre todo ahora la modernidad capitalista, ha construido una ruptura
entre el ser humano con aquello que definimos como naturaleza. Y esa ruptura nos hace creer que somos algo distinto, ¿sí? Y algo separado además. Entonces el ser humano por su lado y la naturaleza por otro lado. Y eso ha dado como resultado a un sistema de pensamiento que se le conoce como antropocentrismo. Ya. El antropocentrismo es creer que los seres humanos somos el centro y por supuesto somos superiores, no se jerarquiza esa relación con el resto de seres de la naturaleza. Y este antropocentrismo nos ha llevado a consecuencias terribles, ¿sí? Como la crisis climática que estamos atravesando en este momento, ¿no? Y la crisis climática no es más que una parte muy importante de la crisis ecológica global. Esta crisis ecológica global la podemos entender, digamos, un poquito más técnicamente como los seres humanos dentro de este modelo, ¿sí? De producción, de distribución, de consumo y de gestión de desechos, definidos por la lógica del capitalismo, ¿sí? Hemos superado los límites biogeofísicos del planeta. El planeta no es infinito, ¿sí? El planeta es un sistema finito, pero nuestro modelo bajo el capitalismo, nuestro modelo civilizatorio bajo el capitalismo, lo que ha hecho es atravesar estos límites, romper estos límites y cada vez más profundizar, digamos, una situación de crisis ecológica que viene sucediendo desde hace muchos años. ¿Cómo llegamos a este punto? De cómo el David Sí, ya. igual. Entonces, si ves cómo se conecta todo, entonces, claro, la cuestión es que la cuestión es que, lo que te decía, ¿no? Todo es un proceso. Que todo es un proceso y que no creo que solamente que sea algo muy especial mío, ¿sí? Está presente en todas las personas, pero esta ruptura a la que nos somete la modernidad capitalista es atroz, es muy macabra y es algo que va sucediendo, ¿sí? En medida de que nos vamos desarrollando dentro de nuestras sociedades que están definidas por digamos, el marco de pensamiento de la modernidad capitalista, ¿no? Entonces, ahí van sucediendo muchas transformaciones en medida que vamos creciendo. Una de esas transformaciones efectivamente es esta, ¿no? De creer que los seres humanos efectivamente somos algo distinto a la naturaleza, estamos por encima de ella y que nuestra obligación, ¿sí? Nuestra obligación como a nivel individual y a nivel social, colectivo, es aprovecharnos de la naturaleza, traduciendo este aprovechamiento de la naturaleza como explotación de la naturaleza. Y eso a su vez se traduce en destrucción, ¿sí? Entonces, yo creo que tuve la suerte de haber crecido en un ambiente familiar que me empujó mucho hacia este amor hacia la naturaleza. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi abuela me decía que cuando yo quiero arrancar algo de las plantas, tengo que pedirles permiso. ¿Sí? Porque es algo que no me pertenece, le pertenece a la planta, pero que yo puedo tomarlo si es que le pido permiso, y eso cuando yo era guau. Entonces, eso que claro, es como, es una enseñanza chiquita, ¿no? Digamos, incluso hasta es una forma de cariño que te enseña tu abuela cuando eras muy chiquito, luego se va cultivando en ti. Y termina en eso, ¿no? En un sistema de pensamiento súper complejo, en una estructura de pensamiento que se traduce también políticamente, ¿no? Que a la final, en mi caso, terminó siendo el David Fajardo ecologista, ¿no? Y sí, creo que va mucho por ahí. Y obviamente la cercanía, me crié toda la vida, me crié con gatos, con perros, me crié en un barrio popular de aquí de Cuenca, era un barrio que se construyó por el sindicato de los trabajadores de Atapsa, que era una empresa de muebles que, si no estoy mal, luego se transformó en Colonial, no estoy claro. Mi abuelo era trabajador ahí y este barrio, como era un barrio periférico en su momento, cuando yo era niño, y un barrio popular, entonces había muchos espacios verdes y había este río, el Salado, que ahora está embaulado, ¿lo has visto?
es una quebrada, en realidad, lamentablemente está embaulada. Y es algo que me dolió muchísimo cuando eso sucedió. Pero como era un espacio así popular y con bastante espacio verde, podía... era muy lindo porque yo me iba así al campo, porque era parte del campo, ¿no? Y encontraba sapos, renacuajos, encontraba alacranes, encontraba ciempiés, encontraba saltamontes, encontraba luciérnagas, un montón de aves, ratas, ratones, lechuzas, o sea, ese era mi espacio de niño, ¿no? Y me fascinaba y me encantaba y ahí me crié. Entonces, digamos, todas esas cosas, para no hacerle más largo al asunto, todas esas cosas creo que van confluyendo hacia consolidar una identidad política que ahora es la identidad del ecologismo, ¿no? Como lo que hablábamos. Creo que justo todo esto que comentas es precisamente lo enriquecedor de estos espacios que estamos teniendo. Quizás yo te conocía a ti por el activismo, por así decirlo, político, no sé si estoy bien con los términos, y también por el ecologismo como tal. Pero, por ejemplo, no conocía todo esto que cuentas ahora, porque son cosas que no se conversan en la cotidianidad. Claro, exacto. Entonces, justo desde los primeros episodios creo veíamos con Yoga que somos amigos muchos años, ¿cuántos? Como 11 años creo, y no habíamos conversado sobre algunos episodios que hemos ido teniendo también, por ejemplo, sobre los videojuegos, que las caricaturas, que son mucho más personales, y en tu caso también, te agradecemos por contarnos también y contarle a la gente que nos esté viendo sobre esta parte íntima incluso, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece súper chévere y súper bonito esto que tú dices sobre pedir permiso incluso de las plantas, o ahora cuando comenzábamos, antes de comenzar el podcast, le habías pedido permiso a la luna para moverte, por ejemplo. Y el Joa me dice, súper loco, porque la gente no está acostumbrada a hacer eso. Si es que ya estaba acomodado. Y precisamente viene dado por este pensamiento o esta construcción antropocentrista, como lo comentas, ¿no? Y creo que incluso es algo inconsciente, porque no es que yo diga en mi diario pensar o en mi cotidiano que yo soy mejor que los animales o soy mejor que la naturaleza o el ambiente como tal, sino, como digo, es algo inconsciente que no fue incluso inculcado o formado desde que yo fui niño, por ejemplo. Y seguramente pasa lo mismo con muchas personas. Exacto. Ajá. En cambio tú desde niño, como dices, tu abuelita te dijo como que pide permiso, y quizás a uno como adulto, no es mi caso, pero a otras personas puede parecerle hasta absurdo, como que cómo vas a estar pidiendo permiso. Exactamente. Pero es parte también de los derechos que el ambiente tiene, ¿no? Los animalitos, la naturaleza como tal. Exacto. Me parece súper interesante. Tenía una pregunta por ahí que quería hacerte y se me fue. ¿Cómo fue que decidiste, creo que ya lo comentaste un poco, pero cómo fue que decidiste irte por el derecho y no por el ecologismo como tal, ecología? Esa es una pregunta buena. De hecho, cuando tuve 16 años, estaba en el cole y tenía que decidir la especialidad. Habían 3 especialidades, pero de esas 3 solo me interesaban 2. Era físico, matemático, químico, biólogo y sociales en el colegio. Y, a ver, cuando era guagua, la historia va así, ¿verdad? Cuando era guagua, yo tenía claro que quería ser biocientífico explorador. Ese era mi... Porque iba a ser biólogo para entender la naturaleza. Eso implicaba ser científico, ¿no? Y explorador porque estaba fascinado con la National Geographic. Mi mamá me regaló a los 5 años mi primera National Geographic, y era una National Geographic que hablaba sobre la cacería de los lobos grises en Norteamérica, si no estoy mal. Y lo que leía me partía el alma, o sea, de cómo les estaban exterminando los lobos grises. Entonces yo, en ese sentimiento, sí, muy infantil también, había decidido que tenía que ir a pelear contra los cazadores de los lobos. Y luego pensaba, pero a los lobos no son a los únicos que les cazan, porque luego seguía leyendo la National Geographic, ¿no? que denunciaba mucho este tema de la cacería furtiva, la cacería ilegal y todo esto. Entonces se fue construyendo ese sentimiento en mí, ¿no? Tengo que ser cazador de cazadores. Entonces, para ser un buen cazador de cazadores tengo que hacer varias cosas. Tengo que estudiar biología porque tengo que entender cómo funciona la naturaleza, tengo que estudiar veterinaria porque si me encuentro un animal herido tengo que saber cómo curarle, hay que ser científico para saber cómo funcionan todas estas cosas, hay que saber ser un buen explorador como los exploradores de National Geographic, como los fotógrafos, y mi plan para financiarme era efectivamente ser un fotógrafo de National Geographic. Entonces yo viajaba por el mundo peleando con cazadores, eso era lo que me imaginaba, peleando con los cazadores,
y tomando fotografías y la National me iba a pagar por eso. Yo ya tenía armado mi plan, esa era mi vida. Y además tenía que estudiar artes marciales, o si no, como peleo con los... ¿Cómo te defiendes? Exacto, como peleo con los cazadores. Entonces, yo tenía eso era lo que quería hacer. Estaba clarísimo, clarísimo, clarísimo en mi vida. Pero luego fui creciendo, ¿no? Y fui entendiendo cada vez más del mundo, cada vez más la sociedad. Y fui teniendo este pensamiento, ¿no? De que, o sea, los cazadores en sí no son el problema. Los cazadores cazan porque hay gente que compra lo que los cazadores cazan. Y hay gente que compra esas cosas porque hay la idea de que esas cosas son valiosas. Y hay la idea de que estas cosas son valiosas porque hay un sistema que les da ese valor. Así poquito a poquito fui construyendo eso, ¿no? Entonces cuando tuve 16 años y me interesaba ya mucho la política y las ciencias sociales, pero al mismo tiempo me fascinaba la biología, la ecología y esto de ir a estudiar la naturaleza me fascinaba. Tuve una semana terrible de crisis porque tenía que decidir si irme por sociales o irme por biología. Y en ese momento yo decía, chuta, esto es lo que define mi vida, ¿no? Y por eso estaba en crisis, o sea, esta decisión va a definir mi vida. Entonces luego de romperme la cabeza y romperme la cabeza y romperme la cabeza, decidí sociales. Porque en ese momento mi plan era, a ver, si ya tengo claro que el problema es sistémico, entonces necesitamos transformar el sistema. Y la manera de transformar el sistema es por medio de la política. ¿Ya? Entonces iba de las leyes y de la política. Entonces de ahí mi plan se transformó en otro. El objetivo seguía siendo el mismo, defender la naturaleza. ¿Pero cómo? Ahora mi plan era llegar a las Naciones Unidas. ¿Sí? Llegar a las Naciones Unidas porque no me bastaba cambiar las leyes de un solo país. Necesitaba cambiar las leyes de todo el mundo y el sistema de todo el mundo, porque la cacería y la destrucción de la naturaleza sucede en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, por eso decidí sociales y las ciencias sociales me fascinan, las ciencias políticas me encantan. El derecho no. No me gusta para nada el derecho, pero entiendo la importancia que tiene el derecho. Y nada, sí seguí sociales y luego cuando iba a la U tenía también que decidir la carrera. Y estaba, mi idea, como ese era mi objetivo, llegar a Naciones Unidas, mi idea era estudiar relaciones internacionales, porque era la manera directa de llegar. Pero en el Ecuador no tienes relaciones internacionales en la San Francisco de Quito y en la Universidad de la SUAY, pero en la Universidad de la SUAY es mención en comercio exterior, o al menos en ese momento era así. Entonces yo quería ir a la San Francisco y yo fui la primera generación que dio el examen de la CENESID para poder entrar a la universidad. Entonces di el examen, tuve una buena nota como para entrar a la carrera que yo quería y podía estar becado, pero el Estado no me dio la beca porque no era una carrera del interés del Estado. ¿Ya? Entonces me dijeron, te podemos dar beca si es que estudias ingeniería en minas, si es que estudias ingeniería en petróleos, todo lo contrario a lo que yo quería. Entonces luego, nada, dije, me voy a ver qué tal, cómo está el tema de relaciones internacionales en la Universidad de la SUAY, porque pagarme la San Francisco imposible. Y a la final, digamos, no me interesó tanto y terminé estudiando Derecho en la Universidad de Cuenca, que, digamos, hasta ahora fue la mejor decisión. Y lo que es curioso es que sí terminé en Naciones Unidas, pero fue una decepción así tremenda, porque terminé siendo parte del proceso desde las juventudes de construcción de los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, justo en el momento en el que terminaban los objetivos de desarrollo del milenio y se estaba esa transición a los objetivos de desarrollo sostenible, yo terminé siendo representante de las juventudes de América Latina y el Caribe. Y fuimos a los cuarteles generales de ahí en Naciones Unidas. Y claro, fue una decepción porque en teoría íbamos como delegación de juventudes a discutir el documento de negociación de los estados de los objetivos de desarrollo sostenible. Total, cuando llegamos, lo único que y fue o sea, la decepción fue tan grande porque en esa reunión, en la Asamblea General de Naciones Unidas, estaban los más altos cargos de Naciones Unidas. Estaba el secretario general, que en ese momento era Ban Ki-moon, estaba el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, que en ese momento era John Nash,
estaba el delegado de Juventudes de Naciones Unidas, que era Ahmed Al-Endawi. O sea, literalmente estaban los altos cargos de Naciones Unidas. O sea, y por eso creíamos que efectivamente íbamos a entrar en una especie de negociación de un documento que luego se iba a discutir en las negociaciones oficiales. Total, nos presentan así como esto es lo que significa digamos, pasar de los objetivos de desarrollo del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible, y ya. O sea, no había negociación. Era básicamente un proceso de validación con Juventudes. ¿Sabes qué hicimos? Hicimos un paro en Naciones Unidas. La delegación de Latinoamérica, porque ahí había una delegación bastante interesante. Nos levantamos, les hicimos una bronca ahí en la Asamblea General y les dijimos que no estábamos de acuerdo, que esto es una utilización de las juventudes, que ni sé qué. Fue una broncota, cosa que otras delegaciones de otras regiones, ¿no? de Europa, por ejemplo, o de Norteamérica, salieron así como asustados de qué les pasa a estos latinos. Pero fue carísimo porque a la final era como que nadie se esperaba eso, ¿no? Entonces, y fue básicamente cuando ya nos decepcionamos de ese proceso, dijimos, oigan, reunámonos y vemos qué hacemos. Nos reunimos con algunas de las delegaciones, porque habían delegaciones oficiales de los estados y habían delegaciones de grandes ONGs y luego habían delegaciones de procesos de participación social. Entonces yo venía como delegación de un proceso de participación social y como representante y vocero de América Latina y el Caribe. Entonces ahí nos reunimos a alguna gente que quería hacer algo. Y les dijimos eso, como les dijimos, no vamos a permitir que esto continúe porque están haciendo una utilización de las juventudes. Nosotros vinimos discutiendo un documento en Quito, que es donde me delegaron como representante, y teníamos un documento bien interesante que incluía derechos de la naturaleza, derechos laborables para juventudes, pero en términos muy progresistas, ¿no? Igual, derechos, o sea, una serie de derechos muy progresistas que creíamos que era necesario que se incluyan dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, incluyendo que uno de estos objetivos de desarrollo sea las juventudes, tal y como las mujeres, por ejemplo, tienen un objetivo específico para las mujeres en su generalidad. Entonces queríamos algo así igualmente para juventudes. Entonces armamos la bronca a la gente de Naciones Unidas, cosa que literalmente el secretario, el presidente y el delegado de Juventudes tuvieron que venir a hablar directamente con nosotros y decir, y cálmense, ¿qué es esto que están haciendo? Así no funciona Naciones Unidas. Entonces, no nos importa cómo funciona Naciones Unidas. ¿Para qué nos traen? Están gastando un montón de plata en traernos y simplemente ¿para qué? Para que digamos chévere lo que están haciendo, nada más. Entonces a la final se terminó conformando un espacio que se llamaba ahí se me fue el nombre. Era como un espacio de coordinación mundial para el tema de la negociación de los objetivos de desarrollo sostenible. Y la idea era que desde una especie de observatorio, digamos, ya, para darle seguimiento a las negociaciones y que podamos tener espacio en ese. Si bien no íbamos a ser parte de las negociaciones, porque eso solo lo hacen los estados, pero sí teníamos como un espacio oficial dentro de eso, ¿no? Que lo logramos así a punta de la protesta, dentro de Naciones Unidas, y fue buenas. Sí, pero. Y quedé como coordinador de ese espacio, y luego fue nuevamente la decepción porque nos pusieron un montón de trabas hasta un punto que yo dije, ya, no, esto no sirve para nada, ahí les dejo su pendejada, y nada, y luego ese espacio que se había generado para juventudes terminó siendo un espacio así muy, digamos, que no servía. O sea, que era un espacio de validación, no era un espacio para discutir, para cuestionar, no, nada, sí, nada. Y ahí quedó. Entonces, ahí se rompió un sueño, ¿no? Un objetivo que yo tenía, que era llegar a Naciones Unidas porque creía que era el espacio donde se podían transformar las cosas. Y con esto no digo que Naciones Unidas no sirva, aunque lo que está pasando con el genocidio de Gaza nos está dando una muestra de que el sistema de Naciones Unidas tal y como está ahora simplemente no sirve y necesita transformarse sí o sí, radicalmente, profundamente, estructuralmente. Pero en ese momento yo entendí que más bien era importante ser parte más de los procesos locales y de los procesos más territorializados y de los procesos de resistencia y de transformación social de aquí, de donde soy, mi espacio
digamos, local, ¿no? Y así es como luego me fui vinculando con la defensa de los derechos de la naturaleza, ya más aquí, localmente, diciéndolo a nivel de Cuenca, la SUA y obviamente a nivel del Ecuador. Y eso también me lleva a otros espacios internacionales, pero eso ya le haría más larga esta historia. Eh, Justo esto que te había pasado a ti es una situación de adultocentrismo, ¿no? Y es algo que pasa en toda escala. Aquí en la ciudad de Cuenca seguramente hay muchas cosas que se ven desde el adultocentrismo como tal, incluso en mi país, cómo se toman las decisiones y pues a nivel internacional también, como lo comentas, ¿no? Que la participación de los jóvenes no es valorada todavía. Eh, Hace unos cuantos, 4 o 5 semanas con Joe hablábamos también sobre este tema y ahí salía también esta pregunta de cómo cambiar esa perspectiva que tienen los adultos para promover la participación de los jóvenes y considerar sus opiniones. Si es que tenemos algunos asambleístas, como un asambleísta de acá de la SUAY, por ejemplo, que responde netamente a intereses políticos y no tiene un criterio formado, ¿cómo hacemos para que cambie? Pero ves que eso es parte del adultocentrismo igual. Ya. O sea, ahí hay una instrumentalización, lamentablemente, de asambleístas como la Camila León o como este chico Becerra. O sea, es también instrumentalizar la juventud para una agenda definida desde espacios adultocéntricos, ¿no? Porque ahí, digamos, no hay una legítima representación de la juventud. No hay un proceso real desde las juventudes que intervengan con una agenda propia, ¿sí? Donde estén objetivos propios de las juventudes. O sea, el mismo Noboa, ¿no? Permanentemente utiliza este discurso de los jóvenes, ¿sí? Todo el tiempo le está diciendo los jóvenes, pero al final es una instrumentalización nuevamente de los espacios de juventudes o de los procesos de juventudes. Él dice, ¿no? Es importante tener autoridades jóvenes o gente joven en los espacios de administración pública y te pone a una Sade Fritzsche como ministra del Ambiente, ¿no? Una man que no sabe qué es. Que piensa que la Amazonía es un país, ¿no? Yeah. o que piensa que hay un país que se llama Calasia y que el Ecuador va a entrar en relaciones con un país ficticio, cosas así. Y el problema en estricto sentido no es que ella sea una joven inexperta, sin conocimientos, ¿sí? Porque yo conozco a un montón de gente, sí, de la edad de la Camila León, de la edad de la Sade Fritzsche, que están extremadamente preparadas y que podrían hacer un trabajo increíble en los mismos espacios en los que están estas personas. El problema es que Noboa instrumentaliza el lenguaje de las juventudes, ¿sí? Instrumentaliza a las juventudes para poder poner gente joven, pero que les sea útil, ¿sí? En términos coloquiales, levanta manos, ¿no? Y que hagan absolutamente lo que él diga. Entonces, no es un problema estricto de las juventudes, y creo que aquí el cuestionamiento no va hacia allá, sino más bien a cómo se instrumentaliza. Porque vuelvo y repito, yo conozco un montón de gente joven, ¿sí? De la edad del mismo Noboa, de la edad de la Sade Fritzsche, de la edad de la Camila León, que harían un trabajo increíble en esos espacios. Pero no están ahí, y no están ahí porque la gente que está ahí es gente que viene de espacios de mucho privilegio, ¿sí? Y que además les son útiles de nuevo. ¿Sí? Si no cumples con esos dos requisitos mínimos, digamos, no entras a esos espacios, así simple y sencillo. Que eso es bastante loco también, porque en el pensar de las personas, lo que conlleva a ver, este tipo de situaciones, lo que te conlleva a pensar como adulto también o como joven elector, es como que, no, estos jóvenes no me están representando, igual los adultos no, o sea, ¿para qué ponen a jóvenes si no tienen experiencia? Precisamente por todo esto que está pasando. Hace algunos años yo he visto que la política está siendo mal vista aquí en el Ecuador como tal, y no quiero decir algunos términos. Dale. Que pueden censurarnos después. O sea, la política ha sido como satanizada. Sí, claro. Sí. Pero creo que también surge de cómo se ha estructurado la educación en el Ecuador, porque política no solamente es la politiquería, claro. los que toman la decisión, sino política también es el espacio de participación, el hecho de decir, yo estoy en contra de esto, pero ¿cómo podemos hacer para que esa forma de pensar de nuestra sociedad actual, partiendo desde los niños, desde las niñas, hasta los adultos mayores, por ejemplo, cambie esa política como tal, como debería ser? Exactamente. Yo creo, a ver, es importante empezar entendiendo y entendiéndonos como seres políticos. Sí, el ser humano es un animal político. Y al ser un animal político y al ser seres políticos,
significa que la política es transversal a absolutamente todo lo que hagamos y es parte de nuestra identidad biocultural. Eso significa que simplemente no existe la apolítica en nuestras sociedades, ¿sí? Porque incluso el apoliticismo o el ser apolítico es una postura política. Sí, es una postura política que lo que dice básicamente es yo no quiero relacionarme y no quiero nada que ver con la política, pero sigue siendo una postura política, sigue siendo una posición política. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es que es necesario entender qué es la política. Y la política no es justamente la administración pública, no es la representación política, no son los procesos electorales, no es únicamente eso, es parte de. Pero la política esencialmente es la manera en la que nos relacionamos, ¿sí? Generalmente se cree que la definición más adecuada de política es la disputa del poder, ¿sí? Pero yo creo que va más allá. Y la política es la manera en la que se construyen las relaciones dentro de las sociedades humanas y desde las sociedades humanas con el resto de elementos y seres. Es decir, la relación que tenemos los seres humanos con el resto de la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza, es una relación política. La relación que tenemos con la Suquita es una relación política. La relación que tenemos con los ríos, con el Cajas, con Quimsacocha, es una relación política, ¿sí? Porque la política viene a ser esencialmente eso, la manera en la que administramos las relaciones. Y esa manera en la que administramos las relaciones también está atravesada por el poder, sin duda, ¿sí? Porque el poder está presente en absolutamente todas y todos, ¿sí? Y el poder es algo que se acumula y es algo que se ejerce también. Y en ese sentido, por eso es que generalmente se entiende la política también como esta disputa por el poder. Entonces hay espacios efectivamente donde se acumulan el poder y uno de esos es el Estado, ¿no? Y la administración pública, pero también es importante llegar a entender que hay otros espacios donde también se acumula este poder y donde también se ejerce el poder. Te pongo un ejemplo clarísimo y reciente. La marcha del 16 de septiembre, ¿sí? Es un espacio y un momento político, social, ¿sí? Transformador, repotente, donde absolutamente todas las personas que participaron directa o indirectamente hicieron política. Incluso las personas que no participaron, que rechazaron esa marcha, sí, también hicieron política. Entonces, pongo este ejemplo simplemente para decir eso, ¿no? Es necesario entender que todas y todos somos seres políticos, somos animales políticos y no podemos desprendernos de esa identidad, ¿sí? Luego, la tercera cosa es que a mí me parece que efectivamente hay un desgaste muy grande y muy profundizado a nivel social y generalizado con el tema de la política, porque efectivamente lo que vemos de la política es la política partidista. Y esa política partidista es la política que luego se ve representada en la administración del Estado, que se ve representada en espacios más concretos como la Asamblea Nacional, como la Administración de Justicia, porque la Administración de Justicia también es un ejercicio político, o que vemos también, por supuesto, en el ejercicio de la Presidencia de la República. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Ecuador? Sin que esto necesariamente sea un diagnóstico, ¿no?, de nuestra sociedad, es que tenemos una sociedad que está muy desgastada porque parte de la cultura política que tenemos en el país y que lamentablemente se viene cultivando desde hace mucho tiempo es que hay una cultura política que es mesiánica, ¿sí? Entonces siempre queremos a el héroe, principalmente el héroe, ¿sí? Pensamos en un hombre, ¿sí? Y además de un hombre con características muy occidentales, ¿no? Un hombre exitoso, de plata, un hombre adulto, exactamente, que va a ser el que transforme y el que salve al Ecuador, ¿no? El que salve a nuestra sociedad, y eso lo vemos permanentemente. Y eso también es desgastante. A pesar de que es algo que la gente quiere y busca, al mismo tiempo es algo que genera también un desgaste social. Porque cuando tú tienes a una persona que representa o que termina capitalizando los procesos políticos sociales en el país, ¿sí? Todo lo que está alrededor, como los mismos procesos políticos,
terminan perdiendo valor. Ujú. ¿Sí? Entonces, algo que pasa, por ejemplo, alrededor de la defensa del agua, ¿no? Es como que la defensa del agua aquí en Cuenca, la defensa de los páramos de Quimsacocha, es un proceso social, es un proceso colectivo, es un proceso donde todas las personas que participamos le damos ese valor. Pero luego hay figuras que tratan de capitalizar esto, ¿no? Y cuando se meten estas figuras que tratan de capitalizar y decir, no, yo soy el defensor del agua, yo soy el gran héroe que va a salvar Quimsacocha, yo soy el gran héroe que está prohibiendo la minería en nuestros páramos y en nuestras fuentes hídricas, eso va generando un desgaste. Pero ahí es donde efectivamente vemos un desgaste y un rechazo. Y ahí es donde vemos parte de esta cultura política en el Ecuador que es mesiánica, ¿no? Y que queremos encontrar ese gran héroe, ese gran mesías que nos va a salvar. Luego, parte de la cultura política también es que es cortoplacista. Entonces siempre estamos buscando cosas que funcionen en lo inmediato. Ujú. Y esta inmediatez nos lleva a no tener la capacidad de construir consensos políticos, sociales, amplios, colectivos, que surjan de procesos de debate y de discusión públicos, ¿sí? Donde podamos construir un proyecto político para la ciudad. Entonces, algo a lo que yo le tengo muchísima esperanza en este momento en Cuenca es que producto de este momento tan hermoso que estamos viviendo alrededor de la defensa de Quimsacocha y el agua, termine transformándose en la posibilidad de construir un proyecto político para la ciudad. Un proyecto político que nos permita transformar a la cuenca tal y como conocemos a una cuenca con un proyecto de vida que se adapte a los ecosistemas que habitamos, que se adapte a los ríos, que se adapte a los páramos, que respete estos límites biogeofísicos que hablábamos hace un momento, ¿no? Que respete a los seres que habitan estos territorios, más allá de los seres humanos, por supuesto, y que nos permita tener una construcción de la ciudad de una manera distinta, y una construcción no solamente entendida en el espacio físico, ¿no? Ujú. Sino una construcción también pensada en términos de desarrollo, en términos de planificación, en términos de relaciones sociales y ecosociales en este espacio, ¿no? Yo, si le pondría un nombre, sería como la posibilidad de construir una ciudad bosque, por ejemplo, Ya. o la posibilidad de construir una ciudad río. Sí, porque es hacia donde me encantaría dirigir este proyecto político como ciudad. Pero el pensamiento cortoplacista sí que es parte de la cultura política, lamentablemente en el Ecuador, no nos permite lograr la construcción de estos proyectos. ¿Sí? Proyectos de vida para un territorio, proyectos de desarrollo para un territorio, sino simplemente nos limitamos a la definición de autoridades, ¿sí? Durante el periodo que sean, 4 años, 5 años, lo que sea, y que esas personas se encarguen de tomar las decisiones, ¿no? Y eso también limita una participación más amplia, más plural, más diversa, más profunda. Pero frente a eso han habido momentos muy interesantes que sí han promovido la participación de la ciudadanía y de la población en general. Pensemos la consulta popular de Girón, la consulta popular de Cuenca en contra de la minería en Quimsacocha, la consulta popular del Chocó andino para prohibir la minería también en este gran bioma muy, muy hermoso que es el Chocó, o la consulta popular del Yasuní, que fue nacional además y que contra todo pronóstico se ganó, teniendo en cuenta que el petróleo que se extrae en nuestra Amazonía es, digamos, una de las principales fuentes de ingresos para el Estado, ¿no? Entonces, esos momentos son súper interesantes en la vida democrática del Ecuador, porque nos dan una muestra de que efectivamente como sociedad sí podemos tener estos espacios de discusión. Ujú. Y de que luego esta discusión se termine transformando en decisiones que redirijan, ¿sí? La administración no solamente del Estado, ¿sí? Sino de nuestra sociedad en general. Porque recordemos en el tema del Yasuní, por ejemplo, ¿qué estábamos discutiendo? La plata que viene de la extracción petrolera versus la conservación de esta parte del Yasuní, ¿no? Donde además están pueblos en aislamiento, que es mega biodiversa, y frente a eso la gente dijo, sí, es más importante conservar que la plata que nos va a venir de la explotación petrolera. Y eso fue producto de una discusión que capaz no sucedió en el periodo de tiempo que nos hubiese gustado. Es decir, no fue tan larga como hubiésemos querido que sea,
pero de todas formas fue una discusión social interesante que se tradujo en una decisión muy importante. A pesar de que hoy por hoy el gobierno, si de Noboa no esté cumpliendo con las consultas populares, con ninguna, y eso es producto de su voluntad política no cumplir, pero de todas formas no deja de ser importante. Sí, entonces hay algunos elementos de por qué la gente le huye a la política, ¿no? Cuando en realidad la política podría ser un ejercicio mucho más interesante, mucho más amplio, mucho más participativo y diverso. Y ahí tenemos un reto muy grande, porque uno de los principales problemas de esta cultura política que tenemos en el país es que tenemos partidos políticos del asco, ¿sí? Partidos políticos que no sirven. No tienes opciones al Sí, final. que técnicamente hablando no son partidos políticos, ¿sí? Son empresas electorales, punto. Y eso, y eso es parte también de la gran crisis política que tenemos en el Ecuador, porque nos merecemos buenos partidos políticos, porque en el Ecuador hay la capacidad de tener buenos partidos políticos, ¿sí? Que efectivamente representen verdaderos proyectos políticos y verdaderos proyectos de transformación social, que sí tengan procesos de discusión a la interna para construir el proyecto político, que tengan debates ideológicos dentro, porque es importantísimo tener los debates ideológicos. La ideología es otra cosa que es transversal a nuestra sociedad. Nadie está exento de la ideología. Todos tenemos definiciones, todos tenemos una ideología dentro, por más que no la definamos, ¿no? Por más que no podamos decir, mi ideología es la ecología política, ¿sí? Todos tenemos una ideología, todos... Y eso sucede porque no podemos no tener una ideología, porque la ideología es la manera en la que interpretamos la realidad, la que interpretamos el mundo. Y nuestra ideología se construye a raíz de los procesos personales que vamos teniendo a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces, y ese es otro de los grandes problemas que tenemos en la política actual, ¿no? Creer que podemos distanciarnos de la ideología o que tenemos que distanciarnos de la ideología para ser personas objetivas o para tener una posición neutral frente a algo, ¿sí? No se trata ni de lo uno ni de lo otro, ¿sí? Sino se trata de que efectivamente podamos tener procesos de debate desde nuestras posiciones ideológicas, ¿sí? A nivel democrático, amplio, plural, ciudadano, público, para poder tener definiciones sociales de cómo queremos construir un proyecto de vida y un proyecto político para nuestra sociedad. Entonces ahí... Es que ese es un problema que radica desde la educación misma, porque si es que los gobiernos no quieren a personas conscientes, personas que contradigan incluso lo que otras personas dicen, lo que vas a hacer es que desde la misma educación, como decía, no pones materias, por ejemplo, que aborden lo que es el político, lo que es la política como tal. Y hablo desde mi experiencia, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la escuela también, a mí nunca me hablaron sobre lo que era la política. Se supone que yo sabía lo que era la política porque cada año en las escuelas, por ejemplo, hay un consejo estudiantil. Claro, y eliges a tu representante y bla, bla. Entonces, lo que uno, en mi caso, yo crecí, por ejemplo, siempre estudiando en instituciones públicas. Lo que crecí aprendiendo fue que la política es eso, o sea, solamente las personas que están en los espacios de toma de decisiones. Exacto. Yo quizás hago política porque voto, pero no paso de ahí. Entonces es precisamente esto, y justo me parece súper interesante lo que decías al inicio también, con este tema de la política, de que todos somos seres sociales como tal, y esto no es que tú te lo estés inventando, sino que es algo que viene desde Grecia mismo, sí, claro, con el Zoom político. Y justo también mi tesis de la U fue sobre la participación electoral de las mujeres de acá en Cuenca, entonces había leído bastante sobre este tema. Y precisamente lo que tú dices, a veces hay gente que dice, no, yo soy apolítica porque no me gusta la política. Pero precisamente ser apolítico no es que no te guste la política. Creo que nadie puede ser apolítico porque el apolítico es una persona que no vive en sociedad. Sí, al final entonces, una especie de ermitaño. Tarzán, pues, ni Tarzán, porque Tarzán... Porque hay también relaciones políticas. Ajá, entonces... Sí. Creer que la política es solamente del ser humano también es un error. Ya. Podemos encontrar relaciones políticas en otras especies. Por ejemplo, los bonobos tienen unas relaciones políticas re interesantes que se construyen alrededor del cuidado, ¿sí? No del poder, sino del cuidado. En el caso de los seres humanos, la mayoría de las relaciones políticas sí se construyen alrededor del poder. En los chimpancés, por ejemplo, podemos encontrar relaciones políticas que sí se construyen alrededor del poder. Los elefantes tienen relaciones políticas que se construyen también alrededor del cuidado. Y es súper interesante, es hermoso.
en los delfines, en las ballenas. Las hormigas y las abejas tienen relaciones políticas interesantísimas, complejísimas, ¿sí? Que no entendemos porque obviamente funcionan en otro lenguaje, digamos. Ajá. ¿Ya? Pero creer que la política es solamente de los seres humanos también es un error. Antropocentrista. Ah, ¿ves? Y es justo lo que Perdón, chiquita. se me fue lo que iba a decir. Es que es justo lo que pasa, o sea, si es que desde la educación misma no te inculcan esto, o sea, un niño no tiene, no sé si tenga la conciencia como que de decir, demandar que enseñen sobre estos temas, porque como digo, el sistema piensa que tú, porque ya ejerces un espacio de elección para el consejo estudiantil o cualquier otro espacio, ya sabes lo que es la política, está mal. O sea, si es que eso no se estructura desde un pensum educativo como tal, no va a haber una conciencia como tal, una concientización quizás, y un reconocimiento como tal de lo que es la política en sí. Sí. Entonces eso me parece como que una falla del sistema como tal, que obviamente... Absoluto. No sé si es que es solo de Ecuador, yo creo que en Latinoamérica también como que este problema generalizado incluso de querer un poco apaciguar a la gente como tal. Entonces, Sí. si no sabes, si no enseñas lo que es la política, nunca el gobierno va a tener oposición, por ejemplo. De acuerdo. Pero verás, eso sucede sobre todo porque nuestro sistema educativo, no solamente nuestro modelo educativo, sino nuestro sistema educativo no está ideado, ¿sí? No está pensado para que las personas podamos desarrollar el pensamiento crítico sobre todo, ¿sí? Nuestro sistema educativo está pensado en la producción, Ajá. ¿sí? Está pensado para que a lo largo de la cadena de educación, ¿no? Que empieza desde el kinder hasta la educación básica, la educación secundaria y luego la educación ya en la universidad, ¿no? La superior, efectivamente, es que tú te conviertas en un elemento productivo para una sociedad que efectivamente tiene un sistema de producción definido. Entonces, lo que le interesa al sistema educativo es que tú engranes bien en este modelo de producción, que está definido claramente por estas dinámicas que hablábamos antes, ¿no? De producción, distribución, de consumo y de gestión de residuos definidas por el capitalismo. Y sucede esto en nuestra sociedad, sucede esto en muchas otras sociedades, porque nuestro modelo educativo no es que es un modelo pensado para las características propias de nuestra sociedad. Es un modelo educativo que viene principalmente pensado desde Europa, ¿sí? Es un modelo eurocéntrico, por tanto, y que efectivamente lo que busca es eso, ¿no? Y ahí se construye una especie también de obediencia al sistema, una especie de no cuestionamiento hacia las estructuras sociales y las estructuras ideológicas que definen a nuestro sistema en este momento, ¿no? Y por eso hay pedagogos como Paulo Freire, por ejemplo, sí, que habla de que es importante pensar las transformaciones educacionales más allá de la educación formal y pensar también en la educación no formal y en la educación informal también. Y es importantísimo que desde los sectores sociales vayamos pensando en eso. Entonces, por ejemplo, yo soy parte de colectivos sociales, uno de ellos es el Cabildo por el Agua de Cuenca, y en este espacio permanentemente estamos discutiendo cómo podemos hacer que nuestro mensaje sea un mensaje educomunicacional, ¿sí? Que no sea simplemente propaganda, que no sea solamente el posicionamiento de una idea en la sociedad, sino que sea un mensaje que permita una discusión pública, un cuestionamiento, un debate público, un debate social sobre lo que está sucediendo. Y eso, por ejemplo, no es educación formal, ¿sí? En estricto sentido podríamos decirle incluso educación informal, pero lo que buscamos también es que lo que hacemos desde el Cabildo por el Agua, desde otros espacios de los que soy parte, también sea un proceso educativo a nivel social. Y creo que esa es algo que lo intentan muchas otras organizaciones sociales, o lo hacen muchas otras organizaciones sociales, y es importantísimo porque eso también es parte de tener una democracia sana, ¿sí? De tener una sociedad política sana, ¿sí? Entonces creo que también debemos empezarle a dar bastante importancia a la educación no formal e informal, sin que esto signifique que no dejemos de disputarnos cómo funciona el sistema educativo formal. Es importantísimo pelear en todos esos ámbitos.
y desde nuestras trincheras. O sea, yo creo que lo que estamos haciendo ahora con este podcast también es un proceso educomunicacional, ¿viste? Sí, sí, sí. Esto que comentabas de una educación hacia la producción, creo que era muy evidente antes, o muy visible antes, porque, por ejemplo, cuando yo estaba en el bachillerato, en mi colegio había solamente dos especialidades, marketing o contabilidad. Entonces estás enfocado en trabajar para alguien o trabajar para seguir produciendo. Exactamente. Después pasaron al técnico unificado o algo así, no sé si se mantiene hasta ahora, Mira. pero precisamente es como estaba construida esa visión, ¿no? De seguir produciendo. Nos comentabas que eres parte del Cabildo por el Agua. ¿Cómo llegas a estos espacios como tal? Buena pregunta. La verdad, a ver, el Cabildo por el Agua como espacio es un espacio abierto. O sea, cualquier persona que quiera ser parte del Cabildo puede serlo. El Cabildo tiene dos espacios, digamos, ya, una estructura con dos espacios. Quizás comencemos por qué es el Cabildo por el Agua. Buenas, mejor. Entonces, el Cabildo por el Agua es un espacio de articulación de organizaciones sociales, de personas y comunidades para la construcción de una agenda común para la defensa del agua en Cuenca. ¿Ya? Y principalmente esta agenda ahora gira alrededor de la defensa de los páramos, de la minería metálica. Pero no solamente eso, ¿no? Hay otras actividades, otras amenazas más que incluimos dentro de esta agenda común. Entonces, el Cabildo lo que hace efectivamente es eso, ¿no? Articular a distintas organizaciones, espacios, personas, etcétera, etcétera. Y funcionamos con dos espacios como parte de esta estructura. El primer espacio vendría a ser como la asamblea del Cabildo, donde están muchas personas, muchas organizaciones, y luego hay una coordinación general, donde estamos personas que hemos asumido alguna responsabilidad o alguna obligación con el funcionamiento del Cabildo. Entonces, literalmente, cualquier persona que quiera ser parte del Cabildo por el Agua puede serlo, ¿sí? Básicamente es escribirnos a cualquier persona que somos parte del Cabildo o directamente a la página del Cabildo en Facebook o en Instagram y decirnos que quieren vincularse y nada, pues bienvenidos. Y si quieren ser parte de la coordinación general, igual es abierto. La idea es que funcione como un espacio bastante horizontal y que simplemente vaya funcionando alrededor de los compromisos, de las responsabilidades que vamos asumiendo personalmente para que este espacio funcione. Y en función de nuestras propias capacidades y nuestros conocimientos. Entonces, digamos, sí es un espacio bastante interesante en esos términos, porque no se construye sobre la típica estructura jerárquica que tienen las organizaciones sociales, ¿no? Donde tienes presidencias, donde tienes vicepresidencias y todo lo que conocemos, ¿no? Sino busca más bien ser este espacio más horizontal. Eso tiene sus ventajas, ¿sí? Porque es más participativo, es más democrático, promueve el acceso a conocimientos y al compartir conocimientos y experiencias en este espacio, porque solo así puede llegar a funcionar, pero también tiene sus dificultades, digamos. Y una de estas dificultades es que toma más tiempo la toma de decisiones, ¿sí? Que toma más tiempo la construcción de planificación, por ejemplo, para que funcione el Cabildo, entre otras cosas más, pero digamos son situaciones que las podemos, que se compensan, digamos, por los otros beneficios que tiene el Cabildo. Y luego, el Cabildo no es una ONG, ¿sí? No tenemos ni personería jurídica, ni tenemos RUC, ni cuentas, ni nada por el estilo. Entonces, me parece que eso también busca conservar mucho este sentido social que tiene el Cabildo por el Agua, que es muy importante, ¿no? Porque buscamos sobre todo esta conexión y esta identidad con los espacios sociales, con las organizaciones sociales que son parte también del Cabildo, ¿no? Y con las comunidades. Entonces sí, más bien ahí el Cabildo es muy abierto. El Cabildo existe desde el 2015 hasta ahora. En octubre, de hecho, cumplimos 10 años. 10 años del Cabildo por el Agua es una locura. No es fácil sostener estas cosas. Justo relacionado con el tema del Cabildo, en los últimos días, como dijiste, el 16 de septiembre, si no estoy mal, fue la marcha que tuvimos aquí en la ciudad de Cuenca. Cuéntanos un poquito para quienes no sepan qué es lo que está pasando con Quimsacocha también. Sí, por supuesto.
A ver, en este momento, a ver, el tema de Quimsacocha no es nuevo, ¿verdad? El tema de Quimsacocha, digamos, está en la palestra pública al menos unos 30 años. Sí, más o menos. Lo que pasa es que, a ver, en Quimsacocha es una de las zonas, uno de los territorios hídricos más importantes para Cuenca y la región. En Quimsacocha nacen ríos tan importantes como el río Tarqui, el río Yanuncay o el río Ricay, que son ríos que luego obviamente terminan en otras cuencas más amplias, ¿no? La cuenca de Santiago, el caso del Tarqui Yanuncay, o la cuenca del Jubón es el río Ricay. Entonces, digamos, la zona de Quimsacocha es muy, muy importante por eso, ¿no? Porque es una fuente hídrica. Pero también tiene un valor intrínseco por lo que es, más allá de que sea una fuente hídrica para consumo y aprovechamiento humano. Quimsacocha es un ecosistema páramo, ¿sí? Y los páramos son un ecosistema muy sensible, pero también muy biodiverso. Encuentras una cantidad muy grande, muy impresionante y muchas veces con alto nivel de endemismo de especies, es decir, especies que solo encuentras ahí y no encuentras en ningún otro lugar. Pero efectivamente, como les decía, es un ecosistema muy frágil y es muy sensible a cualquier tipo de alteración o de impacto que pueda generarse en este territorio. Y por eso es que son territorios prioritarios para la conservación y la protección, ¿no? En términos de los derechos de la naturaleza, pero también en términos de los derechos ambientales. Los derechos ambientales son básicamente derechos humanos que dependen de la conservación de la naturaleza, como por ejemplo el derecho de acceso al agua o el derecho a un ecosistema, a un ambiente ecológicamente equilibrado y sano, ¿no? Entonces, digamos, lamentablemente desde hace 30 años más o menos, en Quimsacocha lo que ha venido sucediendo es que ha sido un espacio de mucho interés para las actividades mineras, porque ahí, y como sucede a lo largo de la cordillera de los Andes, hay una concentración alta de minerales que son de interés para el mercado, ¿no? Para los mercados internacionales. En Quimsacocha, que es un yacimiento polimetálico, podemos encontrar oro, encontramos plata, encontramos cobre, pero lo que más interesa evidentemente es el oro, y encontramos otros metales pesados más. Entonces, desde hace varios años, desde varias décadas, se viene desarrollando un proyecto que en un principio se llamaba Proyecto Quimsacocha y que luego se cambió el nombre a Proyecto Loma Larga. Y que ha venido pasando de mano en mano de empresas mineras, ¿no? Por ejemplo, estuvo una empresa que se llamaba IAMGolf desde los años 2001-2002, luego le venden a la empresa INB Metals en el año 2012-2013 más o menos, y luego INB Metals, una empresa canadiense, le vende a otra empresa canadiense que se llama Dundee Precious Metals en el año 2020 al 2022 más o menos, si no estoy mal con las fechas. Y todas estas empresas lo que buscan efectivamente es desarrollar un proyecto minero para poder extraer estos metales que les comentaba antes. La cuestión es que el desarrollo de un proyecto minero toma tiempo. ¿Sí? No es tan simple como encontrar un yacimiento y ya meterte a hacer el hueco, ¿no? Para poder extraer los metales. Toma tiempo porque tienes que pasar por varias etapas de desarrollo de un proyecto minero, sobre todo cuando el proyecto minero es a mediana y gran escala. En el caso de Quimsacocha es un proyecto a gran escala. Entonces, tienes que pasar por varias etapas que empieza con la prospección. La prospección es una especie de investigación que te permite identificar dónde se encuentra exactamente el yacimiento. Luego pasas a dos etapas de investigación que se llama investigación inicial y de exploración, que se llama exploración inicial y exploración avanzada, que lo que te permite estas exploraciones es básicamente identificar el tipo de minerales que encuentras ahí, la cantidad de minerales que encuentras ahí y la mejor manera de hacer el proceso de extracción de estos minerales. Y una vez que has pasado por esto, que pueden tomar varios años, 4 años por lo menos cada una de estas etapas de exploración, llegas a la etapa de explotación, que es básicamente cuando ya construyes, en el caso, ahí tienes dos métodos de extracción de los minerales, ¿no?
El primer método, que es el más conocido, que es el de la minería subterránea, que empiezas a hacer los túneles hasta llegar al yacimiento y empezar a extraer la roca donde está el material mineralizado. O la otra es el open pit o minería a cielo abierto, que básicamente es irle cortando en tajos a la montaña, al cerro, e ir extrayendo los minerales. Entonces, en Quimsacocha, el proyecto Loma Larga en un principio buscaba ser un proyecto de minería a cielo abierto, luego se cambió a un proyecto de minería subterránea, pero donde sí podemos ver minería a cielo abierto es en el proyecto Cóndor Mirador, por ejemplo, que ustedes entren al Google Maps y busquen cerca de el Pangui, en Tundaime, y van a ver el desastre ecológico que es un proyecto minero a cielo abierto en plena Amazonía, en plena cordillera del Cóndor. Es una cosa espantosa, solo viéndole desde ahí. Ahora, estando ahí y viéndole frente a frente al proyecto, es una cosa que te rompe el corazón, sin duda alguna. Entonces, digamos, lamentablemente los gobiernos de turno no han venido permitiendo que el proyecto Loma Larga se vaya desarrollando en Quimsacocha hasta llegar al momento en el que nos encontramos ahora, que el gobierno actual, el gobierno de Daniel Noboa, le dio la licencia para la licencia ambiental para la etapa de explotación. ¿Qué significa esto de la licencia ambiental? Significa básicamente que el proyecto minero, que la empresa minera que desarrolla el proyecto minero ha presentado estudios, como el estudio de impacto ambiental, que le dan, entre comillas, la garantía al Estado de que los impactos ambientales que se van a desarrollar alrededor del proyecto minero son impactos que pueden ser controlados y que no van a afectar, que no van a dañar fuentes hídricas, ni a la biodiversidad, ni a los ecosistemas, y bla, 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 y bla, 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 ¿ya? Entonces el Estado coge estos estudios, dice, chévere, todo bien, tome su licencia ambiental, puede explotar. Y le pone algunas reglas, entre otras reglas, un plan de manejo ambiental, que es la manera en la que la empresa minera dice que va a manejar los impactos ambientales en la zona de donde va a desarrollar el proyecto minero, ¿no? Pero obviamente eso está mal hecho. No hay garantía plena, no hay mínima garantía de que el desarrollo del proyecto Loma Larga en Quimsacocha no vaya a contaminar este ecosistema tan sensible como es el páramo de Quimsacocha. Entonces, desde hace varios años, desde hace muchos años, viene surgiendo una gran resistencia al proyecto Loma Larga, que empezó en las comunidades indígenas y campesinas del Cantón Cuenca, sobre todo, y de la provincia de La Suay, ¿no? Sobre todo en Girón y Victoria del Portete y Tarqui, incluyendo a comunas indígenas como la comuna de Escaleras, y que luego eso se fue poco a poco moviendo hacia la ciudad de Cuenca, ¿no? Hasta que ahora vimos lo del 16 de septiembre, en una movilización absolutamente masiva. Un compañero nos estaba diciendo que podría ser la tercera movilización ambiental más grande de Latinoamérica, ¿sí? O del mundo, no estoy claro con eso. Pero el nivel que, o sea, el nivel que tuvo la movilización del 16 de septiembre fue algo que incluso para nosotros y nosotros que éramos parte de los convocantes y organizadores de la marcha, que rompió absolutamente todas nuestras expectativas. O sea, más de 100.000 personas. ¿Sí? Creemos que unas 120.000 personas estuvieron ahí. Y eso que recordemos que pasaron dos cosas previo a la marcha. Primero, que el gobierno nos declaró estado de excepción a la SUAY, ¿sí? Fue justo un día antes. Ese mismo día. Y que habían cierres de vías y por el miedo al estado de excepción y al cierre de vías no pudo llegar muchísima gente de otras provincias que también iba a movilizarse ese día, y que el Ministerio de Educación, la Gobernación y el Gobierno Central impidieron que los colegios, ¿sí?, salgan a marchar ese día, porque los colegios iban a salir a marchar ese día. Tranquilamente superábamos las 150.000 personas. Yo creo que superábamos tranquilamente las 150.000 personas. Esa marcha, digamos, es producto y muestra de estos 30 años, más o menos 30 años de lucha por la defensa de Quimsacocha. Sí, es el gran resultado de estos 30 años de movilizaciones para defender estos territorios.
Y claro, la marcha no es un inicio, sí, tampoco es un final, pero sí es un punto de inflexión, es un giro de tuerca en cuanto a la lucha por la defensa del agua, porque te demuestra que hay una ciudad, sí, por más que no hayan marchado toda la ciudadanía, sabemos que no es así, pero te demuestra que hay una ciudad que tiene claro lo que quiere, que ya lo expresó en la consulta popular de Cuenca del 2021, ¿no? Que el 80% de la población le dijo no queremos explotación minera en nuestros territorios y además queremos que se prohíba la explotación minera, no solamente que no queremos. Y luego, sí, para refrendar, digamos, estos resultados electorales en una consulta popular, que además es democracia directa, sí, Cuenca se movilizó y movilizó a una cantidad impresionante de gente. Noboa, sí, Noboa pagando a la gente para que se movilice ante la Corte Constitucional. ¿Cuánta gente movilizó? Unas 5.000 personas. Lo de Cuenca fue orgánico. Lo de Cuenca fue absolutamente orgánico. Y movilizó una cantidad de gente que ni él ni ninguna otra persona que está ahorita en la política, ¿sí? En la política partidista y representativa podrá mover. Porque lo de Cuenca, vuelvo y repito, fue orgánico, fue la gente autoconvocándose. Fue los colegios profesionales, las representaciones estudiantiles, los sindicatos laborales, las universidades. Fue todo el mundo convocándose a la gran marcha del 16 de septiembre. Fue absolutamente orgánico, fue absolutamente autogestionado. Sí, es legitimidad pura y dura de un ejercicio democrático de movilización por la defensa de los derechos de la naturaleza, de nuestros derechos humanos. Y eso sin duda es algo impresionante, impresionante que significa un antes y un después en la manera en la que defendemos o en la historia de la defensa de la naturaleza y los derechos naturales en el Ecuador. Justo esto que pasó fue algo súper bonito. Lastimosamente yo no pude estar en la marcha porque por trabajo tuve que estar fuera de Cuenca, pero en la tarde veía los videos y como que me estremecía, y no en mal plan, sino como que qué loco, o sea, la gente está siendo consciente de lo que está pasando. Ajá. Y está actuando también, o sea, precisamente como dices, ya hubo consultas, la gente dijo que no, y ahora están de alguna forma como que reivindicando, no sé si sea la palabra correcta, esa decisión que tomaron y demostrándole al gobierno que hay una ciudad, como dices, que está en contra de este tipo de cosas. Exactamente. Entonces me pareció súper bonito y en serio me dolía personalmente no poder estar en la marcha, sí. porque quería estar ahí, porque siento que al menos yo tengo como que esta parte desde lo social, soy psicólogo social, entonces he convivido con comunidades, hemos hablado con, por ejemplo, yo tuve un proyecto en Mayuturo hace algunos años, también tú estabas por allá, y pues conozco también estas situaciones muy de cerca, no desde el activismo, no desde el ecologismo tampoco, aunque me gusta mucho y no me he adentrado en esos temas, pero qué bonito ver este tipo de espacios y pues qué lástima no haber podido estar ahí. Seguramente van a haber otros espacios también porque sé que el gobierno no va a parar ahí, no va a dejar las cosas ahí. Entonces espero poder ser parte de esos espacios. Sin duda. Este tipo de actividades a ti y a otras personas les trajeron repercusiones. Sí. Como el bloqueo de sus cuentas bancarias. ¿Cómo te enteraste de eso? ¿Te llega una notificación? ¿No puedes pagar lo que querías pagar? ¿Cómo funciona? Era el sábado, a ver. El sábado estaba haciendo una reunioncita por mi cumpleaños, ¿ya? Y justo cumplí. Estaba haciendo una reunioncita por mi cumpleaños y estaba comprando algunas cosas para esa reunión. Quise pagar con mi cuenta de la JEP, una transferencia, y intenté entrar a la aplicación para hacer la transferencia y me decía usuario bloqueado, tiene que dirigirse a una agencia para desbloquear. Entonces luego trato de entrar a mi aplicación del Jardín Azuayo y entro a la aplicación del Jardín Azuayo y veo que me sale ahí saldo disponible 0. Y así, ¿cómo? Pero si aquí tenía plata. Y luego más abajo veo saldo bloqueado. Y me quedo loco. Luego entro a mi aplicación del Banco del Pichincha para ver si es que puedo mover plata desde ahí. Igual, bloqueado. Entonces yo dije, en ese momento dije, ya sé qué está pasando, porque días antes, sí, dirigentes de la CONAIE habían denunciado que les habían bloqueado las cuentas el jueves 18 de septiembre. Fue justo cuando anunciaron el paro. Entonces dije, nos están haciendo exactamente lo mismo.
Ahí avisé a la gente del Cabildo por el Agua para que vean y revisen si es que no les estaban haciendo lo mismo, y a otro compañero que se llama Joaquín Martínez le estaban haciendo exactamente lo mismo. Bloqueadas todas sus cuentas. Nunca nos notificaron, ¿sí? Nunca nos informaron cuál es el marco normativo, cuáles son las leyes que estaban aplicando para bloquearnos. Nunca nos dijeron qué tenemos que hacer para poder resolver esta situación. Nunca nos garantizaron, digamos, nuestro derecho a defendernos frente a lo que estaba sucediendo. Porque, a ver, ¿qué es lo que estaban haciendo? El gobierno, un mes antes más o menos, había aprobado vía ley económica urgente una ley que se llama Ley para el Control Irregular de Flujos de Capital, que comúnmente le conocemos como la Ley para el Control de las ONGs. ¿Ya? Porque con esto el gobierno y la Asamblea Nacional controlada por ADN y aprobada básicamente esta ley por ADN y sus aliados, lo que buscan efectivamente es tener un control sobre las organizaciones sociales y sobre las ONGs principalmente. Ahí hay dos cuestiones. Primero, que esta ley te permite o le faculta a la UAFE, que es la Unidad de Análisis Financiero, bloquear cuentas por medio de las instituciones de control, como las superintendencias, por ejemplo. Esto porque, en teoría, identifican que el dinero de estas instituciones, de estas ONGs, tiene o fuentes ilícitas o fines ilícitos. Entendiéndose ilícitos, sí, entendiéndose ilícitos como actividades criminales. Sí, actividades que de una u otra forma están tipificadas dentro del Código Orgánico Integral Penal como delitos, ¿verdad? Que a otra cosa se le entiende como crimen en el país. Entonces, de una forma nos están diciendo, con el bloqueo de nuestras cuentas, ustedes puede que sean criminales. Por eso les estamos bloqueando sus cuentas. ¿Sí? Y hasta ahora mis cuentas siguen bloqueadas. Entonces, en teoría tienen un tiempo para bloquear estas cuentas y luego las deberían liberar si es que no identifican que efectivamente hay o fuentes ilícitas o fines ilícitos. Pero lo que yo me entero es que, y bueno, mi cuenta no está bloqueada desde el sábado, sino desde el 19 de septiembre, desde el viernes, un día antes. Entonces, obviamente sacamos una denuncia pública desde el Cabildo por el Agua, y luego más personas fueron sacando denuncias de que les estaban bloqueando las cuentas. ¿Y quiénes son las personas a las que nos están bloqueando cuentas? Son las personas que somos o parte de organizaciones sociales que estamos luchando en contra del extractivismo, o que son parte de organizaciones indígenas como la CONAIE, la FENOCIN, entre otras organizaciones más, o que son dirigentes sociales que están movilizados en el paro, o que son líderes o lideresas de algún proceso social que se opone a alguna política del gobierno. Es decir, el gobierno, en vez de controlar con esta ley a criminales, lo que está haciendo es controlar a opositores. ¿Sí? Y aquí hay una cuestión clara. El Cabildo por el Agua y la marcha del 16 de septiembre y la lucha por Quimsacocha no es una movilización en contra del gobierno. ¿Sí? Es una movilización por la defensa de... Estamos defendiendo el agua, estamos defendiendo Quimsacocha, estamos defendiendo derechos de la naturaleza y estamos defendiéndonos como cuenca. Porque si explotan Quimsacocha, sin duda nos va a afectar. Toda la ciudad. Sí, el tema de Quimsacocha es un asunto de supervivencia como ciudad. ¿Sí? Pero el gobierno tiene una política clarísima. ¿Sí? O estás con él o estás en su contra. Es la política del enemigo interno. ¿Sí? Además, ¿sí? Entonces construye enemigos internos donde no hay enemigos. En una democracia sana, todas las personas tenemos el derecho y además la obligación de disentir con las políticas que vienen del gobierno, ¿verdad? Y este disentimiento se tiene que resolver en vías legítimas, formales, legales, como tú quieras. Y parte de las vías legítimas para resolver esto también son las manifestaciones sociales, las protestas sociales, porque es parte de nuestros derechos, reconocido en el artículo 98 de la Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos.
Sí, porque tampoco quiere reducir que el tema de rechazar una política pública del gobierno tiene que reducirse sí o sí a asuntos legales o asuntos de política pública o asuntos de administración pública. No, los paros nacionales, sí, las protestas sociales, las manifestaciones como la del 16 de septiembre, los plantones, la interrupción de las vías, sí, son legítimos, son legales, son constitucionales y son parte de nuestros derechos y están bien, sí. Entonces, lamentablemente el gobierno entiende eso como nada, son opositores y a los opositores hay que desaparecerles, ¿sí? A los opositores hay que aplastarles. Y eso nos demuestra la inmadurez democrática y la inmadurez política del gobierno actual, de Noboa y todo su gobierno. Nos demuestra además que son gente nada preparada para administrar un estado como lo es el estado ecuatoriano, porque el estado ecuatoriano es un estado plurinacional, es un Estado intercultural, además es un Estado garantista de derechos, ¿sí? Es un Estado social de derechos y Novoa lo administra como si fuera su empresa privada, ¿sí? Y como si absolutamente todas las personas que están debajo de él tuvieran que hacerle caso. Y si es que no le haces caso, chao, fuera. No me importa si eres parte de la administración pública o si eres ciudadano o ciudadana de la sociedad, ¿sí? Que no tiene por qué obedecer al presidente, porque el presidente es el mandatario, no es mandante. El mandante es el pueblo soberano, ¿verdad? Y el pueblo soberano se ha expresado en distintas situaciones donde el mandante no está haciendo, el mandatario no está haciendo caso, como en la consulta popular de Cuenca. Ahí el mandante, sí, que es el pueblo de Cuenca, le dijo, señor, no, usted tiene que prohibir la minería, la explotación minera en nuestras zonas de recarga hídrica. Sí, pero él se cree el mandante, ¿sí? Y cree que puede hacer lo que le da la gana. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Como hubo una respuesta de rechazo a esta criminalización económica, ¿sí? Por bloquearnos nuestras cuentas, vulnerando todos nuestros derechos al debido proceso, a la defensa y otras cosas más, nos enteramos el día de ayer que varias de las personas a las que nos han bloqueado las cuentas nos han denunciado formalmente en la fiscalía por enriquecimiento privado injustificado. ¿Sí? Yeah. Y así se va construyendo este proceso de criminalización. ¿Viste? El tema del bloqueo de las cuentas, al fin y al cabo, terminó para llegar a este punto. Para denunciarnos en fiscalía como si fuéramos criminales. ¿Por qué? Por defender el agua. Por defender Quimsacocha. Y hay algunos comentarios que he visto en redes sociales, por ejemplo, de que las personas que están liderando estas organizaciones sociales se meten plata, o sea, por usar estas palabras. ¿A ustedes les deja alguna ganancia el estar en estos espacios? A mí no me pagan por ser parte del Cabildo por el Agua. A nadie del Cabildo por el Agua le pagan por ser parte del Cabildo por el Agua. Yo como tengo mis ingresos, porque soy abogado, ¿sí? Primero, desde que salí de la universidad he venido ejerciendo en libre ejercicio y principalmente trabajo con ONGs, trabajo con organizaciones sociales, trabajo con juntas de agua, trabajo con comunidades indígenas, trabajo con comunidades campesinas, ¿sí? Así me he financiado, digamos, mis cosas. Y también he trabajado en consultorías y en relación de dependencia con ONGs. Pero, ¿qué pasa? Que el gobierno está viendo que las ONG se convierten en un obstáculo para la consolidación de sus objetivos, ¿sí? Y aquí hay que identificar y hay que decir una cosa muy clara. Una cosa es el proyecto político que tiene Noboa, ¿sí? Y otra cosa es el proyecto político que debe existir como Estado y como gobierno. Y ese proyecto político tiene que venir de una planificación nacional y debe venir además en el marco del respeto y garantía de los derechos que tenemos en la Constitución. La Constitución es el marco normativo amplio que te dice cómo debes administrar esta sociedad que le conocemos como Ecuador, ¿verdad? Incluyendo, por supuesto, a pueblos indígenas, a nacionalidades, a pueblo montubio, afrodescendiente, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa ahora es que el proyecto político personal del gobierno de Noboa se está imponiendo y por eso quiere reformar la Constitución, porque la Constitución no le es útil, porque le es un obstáculo cuando quiere meter minería en páramos, cuando quiere hacer minería en el bosque amazónico, cuando quiere hacer minería en las zonas, en los territorios de los pueblos originarios, porque le es un problema a la Constitución, porque le obliga
Sí, a que sus leyes sean tramitadas por la Asamblea Nacional o que esté supeditado al control de la Corte Constitucional. Entonces él quiere una nueva constitución que efectivamente esté moldeada a su interés y a su gusto personal y a su proyecto político personal, que está muy ligado al extractivismo minero y al extractivismo energético. ¿Sí? Está muy ligado al extractivismo minero y energético. Y eso lo podemos ver en situaciones concretas como por ejemplo que la primera dama, Lavinia Balbonesi, haya recibido financiamiento de la empresa Dandy Precious Metals para el desarrollo de actividades de su fundación ANA. ¿Sí? Cualquier persona dirá, pero ¿y eso qué tiene de malo? Y es que tiene mucho de malo, porque Lavinia Balbonesi es la primera dama, ¿sí? Es la esposa del presidente de la República. Y el presidente de la República representa al Ejecutivo, uno de los 5 poderes del Estado. Dentro del Ejecutivo tienes a instituciones, tienes a ministerios como el Ministerio del Ambiente en su momento, el Ministerio de Energía y Minas igual en su momento, que ahora son uno, el Ministerio del Ambiente y Energía, que tiene la obligación de controlar y regular actividades como las actividades mineras, ¿sí? Y por lo tanto, si es que las actividades mineras ejercidas por una empresa minera que le financia el proyecto o los proyectos de la fundación de la esposa al presidente, ¿sí? Eso genera un conflicto de intereses. Clarísimo. ¿Cómo es esto? Pues que el ente regulado esté financiando a quien tiene que regular, ¿sí? Entonces, claro, ahí vemos cómo se mueven los intereses y las cosas dentro del gobierno. Y por eso el gobierno se va en contra de los defensores del agua, los defensores de los derechos, y ahora se va en contra de nuestra Constitución. Amigo, tengo una última pregunta que tenía que hacerte al inicio, pero siempre se me olvida. Si es que no estuvieras el día de hoy aquí, ¿qué estarías haciendo? Hoy sábado, capaz en una reunión, por todos los temas que están sucediendo. De hecho, salía de una reunión y venía acá, por todos los temas que están sucediendo en el país. O en alguna asamblea. Generalmente los fines de semana voy a comunas o comunidades con las que trabajo. Y sí, capaz de eso. Buenísimo. Y el día de hoy también Joba está detrás de cámaras. Joba, de todo lo que se ha escuchado, tal vez tienes alguna pregunta que quisieras hacer. Hola people, ¿cómo van? Aquí detrás de cámaras, Giovanni les saludo. Para David, igual un gusto poder tener aquí en este espacio con toda su experiencia y todo su conocimiento en el ámbito ambiental. Yo tengo más que una pregunta, hagámosla como pregunta. ¿Cuál es tu postura o cuál es tu opinión acerca de estas personas que, como en tu caso, fueron bloqueadas, digamos, tus cuentas, pero hay personas que fueron encarceladas, que fueron arrestadas con cargos criminales, de hecho, Sí, justamente por salir a protestar en contra del gobierno? así es. Entonces, tu postura en este caso es la misma en cuanto a que el gobierno ve a estas personas opositoras como criminales porque no les conviene tener opositores, o es un caso aislado? Sí, no, de hecho, a ver, primero yo reivindico que las personas que están en el paro en este momento y que han sido criminalizadas y privadas de su libertad son defensoras y defensores de derechos, ¿sí? Además están haciendo un ejercicio legítimo a su derecho a la protesta y a la resistencia. Yo sé y entiendo que hay mucha gente a la que no le gusta y no está de acuerdo con el cierre de vías, con la interrupción de ciertos servicios, y están en todo su derecho de disentir eso, por supuesto que sí, y entiendo también los impactos que podría tener esto. Pero debemos recordar que las manifestaciones con el cierre de vías son legítimas, son legales, son constitucionales y están amparadas por el derecho internacional. Es una manera que de hecho está protegida por el derecho internacional como una manera de manifestarse. ¿Por qué? Porque el cierre de vías lo que busca es obligar un diálogo, ¿sí? Con un gobierno que no está escuchando a la población, con un gobierno que simplemente está imponiendo medidas o políticas que no son populares en términos de responder a una verdadera necesidad social, y que muchas veces pueden responder a sectores particulares, privados, específicos, o hasta los mismos intereses de quien esté en el gobierno, ¿no?
Entonces, cuando eso sucede, efectivamente las medidas como los paros suceden, ¿sí? No son espontáneas, son situaciones que se vienen cocinando y que llega a un punto de ebullición en el que simplemente se toma la decisión de salir a un paro. Y tomar la decisión de salir a un paro no es una decisión fácil, ¿sí? Y tampoco es la decisión de una sola persona. No es que el Marlon Vargas, como presidente de la CONAIE, dice, bueno, mis cholos, nos vamos al paro. Así no funciona. Claro. Sí, es producto de un diálogo larguísimo, de un debate larguísimo, de un consenso entre las distintas bases y las distintas organizaciones y sectores y regionales que son parte de la CONAIE. Y es una decisión muy dura porque sostener un paro para las personas que hemos estado en estos procesos de paro es realmente muy, muy fuerte. Porque sostener un paro no es que simplemente vas y cierras la vía. Sí, es cómo te organizas con toda la gente para poder tener alimentos, cómo te organizas con toda la gente para cuidarse, cómo te organizas con la gente para cuidar a niñas, niños, a adolescentes, a personas adultas mayores, cómo te organizas con la gente que está dejando sus actividades económicas, su sustento, para poder sostener una medida política que obliga al gobierno a escuchar, a dialogar. Ahora, el gobierno frente a estas acciones, ¿qué ha dicho? No vamos a retroceder y no vamos a dialogar. Eso es macabro, ¿sí? Eso es absolutamente macabro. Y no solamente eso, porque el gobierno además ha dicho, la gente que está movilizada en el paro nacional son terroristas. Y luego tratan de vincularle con los grupos delincuenciales organizados, con los GDOs, ¿verdad? Con los grupos criminales. O sea, hay toda una narrativa y un discurso macabro detrás de cómo está actuando el gobierno en este momento. Y luego, por supuesto, detienen a las y los manifestantes. Y cuando les detienen, les procesan como eso, como terroristas. Sí, como si fueran personas que efectivamente lo que buscan es causar pánico y terror social. Al terrorista se le define eso, ¿no? Como una persona que lo que busca es generar pánico o terror social, pero además transgredir el orden constitucional existente en un Estado. Eso no busca el paro. El paro primero se ejecuta en un marco constitucional, el artículo 98 de la Constitución, ¿verdad? Y en un marco internacional de derechos humanos. Es decir, es legítimo, es constitucional, es legal. Por lo tanto, no transgrede el orden constitucional del Ecuador. Segundo, tiene un objetivo claro que es obligar a un diálogo con el gobierno para transformar políticas y medidas. Pero si el gobierno se cierra a esas posibilidades de diálogo, si el gobierno simplemente te dice, no, vamos a dialogar porque son terroristas, entonces, sí, quien está transgrediendo, sí, un orden social y un orden constitucional es el gobierno mismo. ¿Sí? Y si es que luego, producto de eso, empieza la criminalización a todas estas personas, pero además a otras personas que hacen el legítimo ejercicio de la defensa de derechos, como por ejemplo mis compañeras y compañeros del Cabildo por el Agua, yo mismo, y nos empiezan a criminalizar económicamente, y ahora sí una criminalización penal por medio de una denuncia formal en la Fiscalía, entonces nos damos cuenta que lo único que quiere el gobierno, ¿sí?, no es una administración democrática del Estado, sino lo que busca es imponer un proyecto político personal, particular, ¿sí?, a costa de la sociedad, a costa de las poblaciones, a costa de las organizaciones. Y vemos ahí cómo surgen grandes incidentes de violencia, como el que vimos en Cuenca, el día jueves en la noche, ¿verdad? O sea, gente que estaba sentada en la calle, cantando, que estaba pintando en la calle. Vimos el nivel de violencia que se desató en contra de esas personas. Porque, ojo, existe en este momento desde el gobierno la ejecución, ¿sí?, de una doctrina militar para el control de las protestas sociales. Y eso es gravísimo. Eso es muy grave porque las protestas sociales son manifestaciones civiles y por lo tanto debe haber una respuesta también, digamos, de protocolos para la contención de movilizaciones civiles. No militar. No militar. Lo que estamos viendo en este momento es absolutamente grave. Es el gobierno simplemente imponiéndose con la fuerza pura y dura, ¿sí?, y haciendo uso de todo su aparataje penal, de todo su aparataje de represión, de todo su aparataje de criminalización, para hacer a un lado a las personas que le son incómodas, nada más. Entonces, eso no es vivir en democracia, ¿sí? Eso, dicho de otra forma, es cocinar
una dictadura, ¿sí?, dentro del Ecuador. Bien, muchas gracias, David, por la respuesta. Y ya para ir concluyendo mi participación en este video, ¿qué les dirías a esas personas que tal vez están en contra, porque siempre varias personas están en contra de las otras personas que salen a protestar a favor de los derechos comunes? ¿Qué les dirías a esas personas? Primero, les diría que están en su legítimo derecho a estar en contra de eso. Sí, es parte de vivir en una democracia. Yo no estoy de acuerdo con que estén en contra, pero estoy de acuerdo en que estén en desacuerdo, sí, esencialmente. Pero lo que sí les pediría es un poquito más de sensibilidad. Y esta sensibilidad es una sensibilidad social. Es entender que todas las personas no estamos en el mismo barco, ¿sí? Que todas las personas estamos en condiciones completamente distintas y que estas condiciones completamente distintas son consecuencia, en muchos casos también, de decisiones que vienen de la administración estatal, ¿no? Habrá gente a la que efectivamente no le afecte la subida del diésel, pero habrán otras personas a las que les va a afectar y muchísimo, ¿sí? Habrá gente a la que no le importe lo que está sucediendo en Quimsacocha, pero a Cuenca la explotación de Quimsacocha le significa su vida. Y no solo a Cuenca, a Girón, a toda la cuenca del Jubones. O sea, pensemos de aguas, desde Quimsacocha, aguas abajo, a todos nos va a afectar, ¿sí? Habrá gente a la que esté de acuerdo con el gobierno de Noboa, ¿sí? Pero por eso no pueden expresarse, ¿sí?, con connotaciones o con manifestaciones racistas y clasistas en contra de la gente que está en el paro. Puedes manifestar tu desacuerdo con el paro, puedes manifestar tu desacuerdo con quienes defendemos el agua, pero eso, sí, eso de ninguna forma te permite legitimar la violencia racista, la violencia clasista y la violencia que viene de la fuerza pública y la violencia estatal en contra de las manifestaciones. Lo que yo diría a la gente que no está de acuerdo con el paro es que efectivamente tiene el derecho a no estar de acuerdo con el paro, pero que sí denuncien la violencia que se está ejerciendo en contra de todas las personas que estamos haciendo una u otra defensa de derechos en el Ecuador en este momento. Y que, por supuesto, finalmente me parece importante que frente al proceso constituyente que nos quieren, más bien a la consulta popular para aprobar el nuevo proceso constituyente, a mí me parece que es importante, sí, muy importante, votar no. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el estatuto constituyente con el que define las reglas con el que se va a hacer el nuevo proceso constituyente, define básicamente que la Asamblea Constituyente va a estar conformada por 80 personas, y 80 personas que, en el caso de la SUAY, una de esas 80 personas va a ser de SUAY. ¿Cómo se va a escoger a eso? Por medio de un método de elecciones que se llama el método D'Hondt, que es un voto en plancha, y eso significa que básicamente los grandes poderes político-electorales son los que van a meter sus asambleístas. Estamos hablando de que vamos a tener una asamblea constituyente principalmente conformada, digamos, si la asamblea constituyente se conforma como está conformada la Asamblea Nacional del Ecuador, principalmente conformada por ADN y por la Revolución Ciudadana, ¿sí? Tener una constitución que venga de la definición de dos fuerzas políticas no es democrático, no es representativo, ¿sí? Va en contra de lo que significa una democracia sana, una democracia que efectivamente debería permitirnos el disentir, el debatir, el encontrarnos en posiciones contrarias, ¿no? Pero que eso no signifique violencia, que eso no signifique dominio, que eso no signifique explotación, que eso no signifique ningún tipo de opresión hacia la otra persona que no está de acuerdo con cómo pensamos. Entonces es un momento muy definitorio para el país, ¿sí? Porque ahí es donde se va a consolidar un Estado ecuatoriano en dictadura. Ya saben, gente, pilas ahí, a votar con criterio, a informarse, tener en cuenta mucho los criterios que tiene David en este caso. Él tiene mucha experiencia y más que nada una visión objetiva al respecto, y nuevamente exhortarles a la empatía, a la sensibilidad con las personas que están saliendo. Y bueno, eso es todo conmigo. Continúen, por
quizás solamente un poco para complementar de los ejemplos que ponías, por ejemplo, lo que está pasando en Quimsacocha. Cuenca es una de las pocas ciudades privilegiadas en el Ecuador de tener agua potable, por ejemplo, para abrir la llave y beberla así nomás. Entonces, el hecho de que haya también extracción minera, eso va a provocar que el agua ya no vaya a ser tan potable como lo es actualmente. Sin duda. Y lo que sucede también con las protestas, puede ser que yo, por ejemplo, me movilizo en moto, yo no utilizo diésel para cargar el combustible, pero, por ejemplo, para los estudiantes, las estudiantes también, escuela, colegio, universidad, posiblemente el pasaje del bus vaya a subir. Sí, sí. El transporte interprovincial también el pasaje va a subir seguramente. Para los camiones que van a traer la comida, yo siempre pongo este ejemplo, de otras provincias, va a subir el precio de la comida como tal. Y puede ser que yo compro pocas cosas, pero de centavito en centavito también esos centavitos se convierten en dólares, ¿no? Y a la larga todo se termina convirtiendo más caro. No recuerdo quién me comentaba, pero decían que la canasta básica había subido ya como $100, si no estoy mal. Con el alza del diésel suben $103. Entonces, al final eso representa el dólar, el dólar de aumento en el diésel porque sube de 1.80 a 2.80, ¿no? Ajá. Ya, si eso lo miramos en la canasta básica, es $103 en promedio. Que a la larga es un montón, o sea... Es muchísima plata. Si ya de por sí aquí en Cuenca, que es una de las ciudades más caras, la canasta básica es complicada de acceder a toda por el sueldo básico que no alcanza para cubrirla como tal, que suba $100 más y que los sueldos no suban, eso ya se convierte también, por supuesto, en algo inaccesible. Entonces, seamos un poquito quizás empáticos, como nos decía el Yoga, de que, yo no ocupo diésel, a mí no me importa, pero también se sube en la canasta básica como tal. Entonces, eso nada más quería decir. Algo más que quisieras comentar. Muy buena reflexión. Y sí, o sea, a ver, y lo pongo yo porque luego seguramente sale este tema en los comentarios, y es cómo es que las ecologistas están en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles, ¿no? Incluyendo el diésel. Y es que una característica del ecologismo con el que yo me identifico es que es un ecologismo popular. Y al ser un ecologismo popular significa que tenemos la obligación y en nuestros principios también una fuerte conexión con los procesos populares, con los sectores populares en el Ecuador. Y eso significa que somos absolutamente sensibles con las cosas que suceden, y no solamente es que somos sensibles, sino que nos involucramos en las cosas que suceden en otros territorios, en otros procesos sociales, que no necesariamente son los procesos del ecologismo, ¿no? Muchas veces se cree que el ecologismo es defender la naturaleza y ahí queda, y no es cierto. Como les decía, el ecologismo se alimenta de la ecología política, o surge de la ecología política, y la ecología política es entender a la sociedad desde la perspectiva con herramientas, conocimientos o categorías de la ecología, ¿no? Y una de esas, como les mencionaba, es el tema de entender a todo como un conjunto de relaciones, ¿sí? Entonces hay decisiones que quizás, ¿sí?, instintivamente se cree que van en contra del ecologismo, como justamente el tema de los subsidios, ¿no?, a los combustibles, pero entendiendo este conjunto, esta maraña de relaciones que existen en nuestras sociedades y más allá de nuestras sociedades humanas, entendemos que esas decisiones terminan afectando a los sectores populares, terminan afectando a los sectores más, o históricamente más empobrecidos, históricamente digamos, más apartados, ¿sí?, más segregados, y por lo tanto no es una decisión responsable ni desde la ecología política ni desde el ecologismo popular. Si es que mi posición fuera ambientalista, ¿sí?, si mi posición fuera así, digamos, más cerrada desde la perspectiva de la defensa de la naturaleza, capaz, y te diría, sí, estoy de acuerdo con la eliminación de subsidios y ya, lo que tenga que pasar. Pero no, el ecologismo plantea y necesita encontrarse con otras luchas, con otros espacios, con otras discusiones, con otros debates. Por eso el ecologismo popular también es un ecologismo interseccional. Es un ecologismo que se encuentra efectivamente
con estas otras aristas que existen en la sociedad y no las, ni las invisibiliza ni las minimiza, sino se nutre, ¿sí? Y es parte de esas discusiones. Entonces, digamos, eventualmente, lo que yo te diría frente a la eliminación del subsidio al diésel también es que es una medida que eventualmente tendrá que suceder, y tendrá que suceder porque la producción de combustibles y de diésel simplemente no es sostenible ni a nivel del Ecuador ni a nivel global, pero que debe haber un proceso de transición pensado a mediano plazo. Ahí está lo que hablamos del cortoplacismo, ¿te acuerdas? Y esa transición tiene que estar pensada principalmente en no afectar a los sectores populares. Y tiene que ser pensada en una transformación de muchos aspectos de la sociedad. Y tiene que estar pensada también efectivamente en dar una respuesta estructural a muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo transformas al transporte en el Ecuador? Dándole prioridad al transporte público, y que luego este transporte público signifique que sea un transporte que esté alimentado por energías renovables, por ejemplo, cosas así. Esos son los debates que debemos estar dando alrededor de la eliminación de subsidios. Pero ¿qué pasa? Viene el Noboa, y Noboa lo que hace es tomar la decisión de la eliminación del subsidio porque es parte de los acuerdos que tiene con el Fondo Monetario Internacional para recibir créditos del Fondo Monetario Internacional, recibir plata del Fondo Monetario Internacional. Es decir, una decisión que no responde a una realidad del Ecuador, sino que responde a una obligación crediticia con una institución multilateral, ¿sí? Con una institución internacional. ¿Qué nos dice esto? Que Noboa no está pensando en el pueblo, Noboa está pensando en sus relaciones con estas grandes instituciones internacionales. Y eso, desde el ecologismo, lo rechazamos contundentemente. Amigo, te agradecemos mucho por estar aquí el día de hoy. Te cuento que es uno de los episodios más largos. Sin embargo, Sí, creo perdón. creo que toda la información conversada el día de hoy ha sido muy importante. Se me quedan muchas preguntas por ahí, así que espero que podamos tener un próximo episodio en otra ocasión también. Y viendo también cómo avanzamos con el contexto del país como tal. Cuando estamos grabando este episodio, estamos recién en el 6º día de paro. Es algo que seguramente se va a alargar algunos días más. Sí, sí. Entonces sería chévere poder tener tu compañía nuevamente en otra ocasión después. Con todo el gusto. Ahí capaz puedes conversar más con el yoga también. Seguro. Y pues nuevamente un gusto haberte tenido por acá. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación, y qué chévere poder tener estas conversaciones largas, ¿no? A veces invitan a entrevistas y son así cortísimas, de 10 minutos, y tienes que condensar un montón de información. Entonces, tener estos diálogos largos son espectaculares porque te permiten desarrollar, ¿no? Chévere. Más bien a ustedes, gracias, y ojalá esto sirva también a todo su público. Sí, muchas gracias. Si es que se quedaron hasta acá, no se olviden de darle un likecito también al video. Cuéntenos también qué opinan acerca de todo lo que se ha conversado el día de hoy acá. ¿Están a favor? ¿Están en contra? Todos sus comentarios, sus aportes son correctos. En realidad nunca hay respuestas o comentarios buenos o malos. Entonces les leemos también por ahí. Que sean racistas. Sin discriminación. O corruptos. Y pues nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias.